¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Les habla Guillermo Machado Calzada, venerable maestro Kusoan. Estamos en estos días hablando de música. Estamos explicando el teorema Soans y hoy vamos a estar sentados al piano explicando lo que es y cómo es el uso correcto, la aplicación correcta del círculo de quintas y el círculo de cuartas sobre el teclado de un piano. Antes de empezar antes de sentarme al piano, empezar con el contenido del video, yo quiero pues etiquetar a nuestros amigos en el canal del Jarocho Bass, El Salvador, y también quiero saludar muy afectuosamente a J423 en Costa Rica, que se nos está por estos días vinculando a seguir nuestras publicaciones y nuestros comentarios aplicados a los videos de ellos, y estamos tratando de formar un grupo a nivel mundial de personas que quieran establecer estos nuevos criterios nuevos sobre el teorema Soan, y especialmente, como en este video, el uso correcto del círculo de quintas. Este es el círculo de quintas, que tiene la forma de un reloj, el tablero de un reloj, y el círculo de cuartas. Vamos al piano. Tenemos el círculo armónico ubicado sobre el atril del piano, del teclado. Entonces vamos a comenzar a girar en círculo de quintas y a girar en círculo de cuartas. Estamos aplicando pues el círculo de quintas y el círculo de cuartas en el teclado. Para eso vamos a tener como punto de referencia, punto de partida, la nota Do central. Entonces tenemos aquí la nota Do central. Podemos arrancar de este Do, podemos arrancar de este Do, podemos arrancar de cualquier Do, pero debemos tener en cuenta que para hacer el estudio y la aplicación pertinente del círculo armónico, tal y como lo exponemos en el teorema Soans, tenemos que contar con un teclado que tenga 60 teclas. 60 teclas equivale a los 60 minutos en que está dividida la circunferencia del tablero de un reloj. El tablero de un reloj pues es un círculo, el tablero de un reloj es un círculo en el cual se encuentran instalados los números de 1 a 12. Se encuentran instalados los números de 1 a 12, como lo habíamos dicho en un video anterior. Siempre nos han enseñado que el círculo armónico tiene la C a las 12, o sea, la fundamental C a las 12. Este es C central, vamos a tomar el C central, o sea, el Do central. El Do central del piano es el que está en la octava central, o sea, en todos los teclados hay un Sol central, y ese Sol central es el Sol 4, o sea que esta es la cuarta octava de los pianos completos. Entonces, tomamos el Do de la octava central de este piano y vamos a tomarlo y vamos a suponer de que este mismo círculo, en donde lo poníamos a las 12, ya no lo vamos a poner a las 12, sino que ya lo vamos a poner sobre el teclado. Sobre el teclado lo vamos a poner esta C de Do mayor, lo vamos a poner a las 6, hora 6, en el tablero del reloj de punteros. Entonces a las 6, entonces comenzamos a girar hacia lo grave, es decir, hacia la izquierda del piano, y la primera quinta dominante que vamos a encontrar es Sol. Es lo mismo que tenemos aquí, sino que
Los teóricos miran este círculo y ellos son los que caminan hacia la derecha. No hay que caminar hacia la derecha, hay que caminar hacia la izquierda. Por eso en el teorema Solano estamos corrigiendo el concepto más convencional, pues, de que una quinta dominante está a 7 semitonos, de la fundamental dada, pero no, la quinta dominante es a 5 semitonos de la fundamental dada, pero hacia lo grave. ¿Por qué? Porque el círculo armónico, para poder establecer las quintas dominantes, entonces debe girar y desplazarse hacia la izquierda del teclado piano, hacia lo grave. Entonces vamos girando, y cada 5 semitonos vamos a encontrar una quinta dominante. Esta quinta dominante es la verdadera, la absoluta quinta pura. Es una quinta pura. Que creemos, pues, en muchas ocasiones miramos muchos tutoriales que la quinta pura está aquí en lo agudo. No, la quinta pura, la quinta dominante, cuando está pura, concepto de pura, que es exacta, está a dos tonos y un semitono hacia lo grave. Entonces todas las quintas van hacia lo grave, todas las quintas. ¿Por qué se necesitan 60 teclas? Porque se sobreentiende que si el reloj tiene 60 minutos, cada minuto es un semitono. Entonces son 5 semitonos por quinta. Y si vamos hacia las cuartas, que debe ser hacia lo más agudo, entonces vemos las justas o perfectas. Siempre. Lógicamente, si vamos a buscar una cuarta pura, tenemos que siempre las cuartas, lo que son las cuartas. O sea, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Siempre son puras cuando se buscan hacia la derecha, hacia lo agudo del teclado piano. Y ya las tonalidades dominantes, ya vemos aquí, digamos, las que están después de la quinta. La quinta, como está 5 semitonos, entonces ahí ya se completa. Y digamos así: do, re, mi y fa, sol, la, si y do. Ese es el verdadero sentido de las manecillas del reloj, como vamos a estar trabajando sobre el teclado. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a buscar la primera, la segunda, la tercera y la cuarta siempre hacia la derecha, no como está en el círculo, sino teniendo en cuenta las notas que siguen después de do, re, mi y fa. Y esta letra G tenemos que entender de que se encuentra hacia la izquierda, aquí en el teclado piano. Por eso estamos utilizando el círculo así: do, re, mi y fa, hacia las cuartas perfectas. Y esas cuartas perfectas van a ser dominantes de escala mayor, de escala menor. Entonces las cuartas son dominantes de escala mayor, las quintas son fundamentales de escala mayor. Entonces este es para escala menor, este es para escala mayor. Ahora bien, entonces vamos a identificarnos entonces en el teclado, suponiendo de que este teclado tiene una forma cilíndrica. Esto tiene una forma cilíndrica y entonces da la vuelta. Entonces, si empezamos a leer las quintas hacia lo grave, vamos a dar la vuelta por el lado de acá y necesitamos entender la forma correcta y absoluta de aplicar el círculo armónico sobre el teclado, para no confundirnos y para que no vamos a tener
digamos, como resultado, vamos a obtener como resultado una quinta falsa que se llama la quinta del logo. Entonces, con esta propuesta del teorema Soames, que las quintas van hacia lo grave y las cuartas van hacia lo agudo, ya la quinta del logo desaparece. Ya desaparece porque ya, no porque convencionalmente se esté aceptando que se desaparezca, no, que se está desapareciendo porque están tocando los pianos afinados, digamos, con temperamento igual. Pero si nosotros vamos a enseñar este círculo armónico según los planteamientos axiomáticos del teorema Soames, entonces nos vamos a dar cuenta de que la quinta del logo no existe. No existe la quinta del logo. Digamos así, vamos a empezar en el círculo de quintas. Entonces decimos do, sol, re, la, mi. Y luego de mi encontramos el si. Como aquí se nos acaba, entonces el si lo vamos a encontrar aquí. Aquí encontramos el si. Luego encontramos si bemol. Entonces, sol bemol, entonces es este. A 2 tonos y medio de la fundamental dada. Esta es una quinta. ¿Quinta de qué? De si mayor. Quinta de si mayor. Quinta dominante. No quinta justa ni quinta perfecta, sino quinta dominante, porque está hacia lo grave 2 tonos y medio. Si estuviera 7 semitonos hacia la derecha, entonces si era justa o perfecta. Pero como estamos aquí hablando de quintas dominantes, entonces ya se llama quinta pura. Una quinta pura o quinta dominante. Entonces tenemos aquí el si, tenemos aquí el sol bemol, luego tenemos el re bemol, luego tenemos la bemol, luego tenemos mi bemol, luego tenemos a 2 tonos y medio, lógicamente hacia las quintas, tenemos la quinta de si bemol, la quinta de si bemol, mi bemol, la quinta de mi bemol es si bemol, aquí tenemos si bemol, luego tenemos la quinta de si bemol mayor, que es fa, y luego tenemos la quinta de fa, que es el do desde donde habíamos empezado. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque aquí tenemos, en este piano de 5 octavas, tenemos 61 teclas disponibles. Entonces tenemos las 60 teclas que van desde un do hasta un si en la quinta octava. Entonces, cuando vamos a hablar ya de cuartas, o sea, el círculo va a girar hacia la derecha, entonces vamos a empezar de do. Vamos a empezar de do para leer las cuartas. Entonces dice así: do, 2 tonos y medio hacia el agudo, cuartas perfectas, 2 tonos y medio hacia el agudo, do, fa, si bemol, mi bemol, la bemol, la bemol, re bemol, sol bemol y si. Aquí llegamos al si. Este es si menor, este tiene que ser si menor. Aquí estamos exhibiendo las notas que son graves, que son estamos tocando con el sistema, pues, con el sistema de la teoría, del uso del círculo de la teoría, y por eso estamos hablando de 5 bemoles, pero estos 5 bemoles no caben aquí en esta sucesión, porque los 5 bemoles, las 5 quintas, las 5 cuartas no son bemoles, esas 5 cuartas no son bemoles. Entonces vamos a nombrar, tenemos que nombrarlas aquí con la tonalidad relativa menor.
La tonalidad relativa menor que tenemos aquí es la. Entonces, este la está sobre do. ¿Qué significa eso? Que tiene las mismas, cuando abran la escala, tiene los mismos asientes de alteración. Son relativos. Entonces, C, relativo de la. Entonces, la, relativo de do. Como este es modo mayor, entonces está acá. Entonces tenemos que tener en cuenta que estamos utilizando la octava central. Do, re, mi, fa, sol y la. Este la pues, es el la 440 de los pianos. Entonces, vamos a leer por cuartas. La, re, 2 tonos y medio hacia la izquierda, hacia la derecha, sol, luego tenemos do, este es el do menor, estamos haciendo cuartas menores fundamentales para escala menor, luego encontramos aquí a fa menor, luego encontramos a si bemol, aquí está si bemol menor, si bemol menor es el primer bemol, que vamos a encontrar como cuarta fundamental para escala menor. De este si bemol sigue sol bemol, este si bemol que está aquí. Entonces, aquí tenemos un sol bemol, mi bemol. De este si bemol encontramos un mi bemol menor, si bemol, mi bemol menor. Aquí lo encontramos. Luego encontramos sol sostenido. Miremos, sol sostenido. Sol sostenido es la cuarta perfecta de mi bemol. Allí ya viene el asunto pues de los enarmónicos graves, de los enarmónicos agudos. Esto es un enarmónico agudo. ¿Agudo qué es? Que se está alterando hacia la derecha del teclado piano. Estos son enarmónicos. Sol sostenido, y sol sostenido es una escala menor. Entonces, cuando nosotros decimos sol sostenido, no tenemos necesidad de decir que es menor, porque absolutamente es menor. Si vamos a estar tocando en sol menor, nos van a pedir la quinta dominante. Entonces ya la quinta dominante no es re sostenido mayor, porque re sostenido mayor no existe, sino que ya jugamos con los B cuadros. Los B cuadros nos ayudan a eliminar los asientes bemoles y lógicamente nos van a ayudar a instalar los asientes sostenidos, que son los que son propios de la altura bemol, de las cuartas bemoles. Ahora, después de sol sostenido, ya viene do sostenido, que es menor también. Do sostenido. Do sostenido, como vemos aquí, es el relativo de mi mayor. Do sostenido. Luego vemos aquí a fa sostenido. Fa sostenido. Fa sostenido es menor. Nunca digamos que fa sostenido mayor, porque fa sostenido mayor no hay. Fa sostenido mayor, menor, fa sostenido, solamente fa sostenido, porque no hay necesidad de decir menor. Fa sostenido. Y luego de fa sostenido encontramos el si menor. Si menor. Estamos en cuartas. Pero si esta tecla va a funcionar como quinta dominante, ya no se llama fa sostenido, sino que se llama sol bemol. Y eso es lo que llama una tonalidad enarmónica. Y de este si ya empiezan las tonalidades naturales, de las alturas naturales, de las notas naturales menores, en modo menor. Si, aquí lo tenemos el si, luego sigue mi, a 2 tonos y medio, o sea 5 minutos en el tablero del reloj, la, luego sigue re menor, a 2 tonos y medio, luego sigue sol, luego sigue sol, y luego sigue do. Ahí está. Está completa
el círculo de cuartas. Entonces el círculo de cuartas no tiene por qué sobrarle accidentes, no exigen armaduras de 4 accidentes. Ya sabemos que las relativas son las que tienen los mismos accidentes. Aquí vemos, por ejemplo, C tiene 3 bemoles, Do menor tiene 3 bemoles, lo mismo que Mi bemol mayor. Si bemol mayor tiene 2 bemoles. Miramos aquí, por ejemplo, Mi relativo, Mi menor relativo de Sol. No hay necesidad de decir mayor porque ya se sabe. Entonces, relativo menor de Sol, Mi. ¿Por qué es relativo? Porque tiene el mismo accidente sostenido, tiene un solo accidente sostenido. Por ejemplo, vemos Do sostenido ya se sabe que es menor. ¿Cuál es el relativo de Do sostenido? El relativo de Do sostenido, que es menor, es Mi, y Do sostenido es Mi. Aquí Sol bemol, Mi bemol. Aquí vemos Fa menor, La bemol tiene los mismos accidentes bemoles que Fa, y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, vemos Do menor, tiene 3 bemoles. No hay que confundir Do menor con Do sostenido, es muy diferente. Entonces, cuando Do menor es el relativo de Mi bemol mayor, entonces Do sostenido, que es menor, es el relativo de Mi mayor. Do sostenido tiene 4 accidentes sostenidos y Mi tiene 4 accidentes sostenidos. Así sucesivamente. No podemos decir de que el círculo nos está mintiendo. Todo esto es un axioma absoluto y estamos absolutamente seguros de lo que estamos diciendo. Si nosotros miramos el círculo poniendo el Do a las 6, como en el tablero de un reloj de punteros, entonces miramos aquí el meridiano acá, hacia acá, hacia el occidente, están las armaduras con sostenidos, y allá al oriente están las armaduras con bemoles, solamente con 5 bemoles, o solamente hasta 5 sostenidos. No hay más, no pueden haber armaduras de 6 sostenidos. Todas las armaduras que convencionalmente se han aceptado con 6 o 7 sostenidos son absurdas, porque se están saliendo de los axiomas, se salen de los axiomas, no se cumplen los axiomas. Entonces, esa es la manera, pues, como nosotros debemos identificar esto. Las quintas, 2 tonos y medio hacia lo grave; las cuartas, 2 tonos y medio, o sea, 5 semitonos hacia el agudo, y completamos el círculo armónico. Bien, amigos, y este era el video que les estaba anunciando, que había prometido desde hacía días. Espero que les haya gustado, lo analicen, y también les acepto y les recibo con mucho cariño cualquier comentario, cualquier inquietud, para tratar de explicar, pues, en qué consiste esta aplicación del maravilloso círculo de cuartas y círculo armónico de las quintas dominantes. Buenas tardes.